Estamos ya en el séptimo domingo del tiempo ordinario, es decir, vamos meditando el Evangelio según San Lucas, propia de este ciclo C, y corresponde para este domingo Lucas 6, 27 al 38. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: a ustedes que me escuchan, yo les digo, amen a sus enemigos, traten bien a los que los odian, bendigan a los que los maldicen, recen por los que los injurian. Al que te golpee en una mejilla, ofrécele la otra. Al que te quite el manto, no le niegues la túnica. Da a todo el que te pide. Al que te quite algo, no se lo reclames. Trata a los demás como quieren que ellos los traten a ustedes. Si aman a los que los aman, ¿qué mérito tienen? También los pecadores aman a sus enemigos. Si hacen el bien a los que les hacen el bien, ¿qué mérito tienen? También los pecadores lo hacen. Si prestan algo a los que les pueden retribuir, ¿qué mérito tienen? También los pecadores prestan para recobrar otro tanto. Por el contrario, amen a sus enemigos. Hagan el bien y presten sin esperar nada a cambio. Así será grande su recompensa y serán hijos del Altísimo, que es generoso con ingratos y malvados. Sean compasivos como es compasivo el Padre de ustedes. No juzguen y no serán juzgados. No condenen y no serán condenados. Perdonen y serán perdonados. Den y se les dará. Recibirán una medida generosa, apretada, sacudida y rebosante, porque con la medida que ustedes midan, serán medidos. Hasta aquí tenemos el texto del Evangelio. Después de proclamar benditos a los discípulos porque son pobres, tienen hambre, lloran, son perseguidos, Jesús se dirige a las multitudes que lo escuchan y enuncia un principio impactante. Ama a tus enemigos, haz el bien a los que te odian y ora por los que te tratan mal. 4 imperativos: amar, hacer el bien, bendecir, orar. Eso no deja ninguna duda sobre cómo debe hacer el bien, bendecir, orar. Así debe comportarse un cristiano ante el mal. Son la evidencia, pues inequívoca, de que Jesús rechaza en los términos más fuertes el uso de la violencia. Contra los culpables reaccionamos instintivamente con la agresión. Creemos que haciéndole pagar se restablece la justicia y todos reciben pues una lección en la vida. Jesús no está de acuerdo con soluciones tan apresuradas. Repudia el uso de la violencia porque esto nunca mejora las situaciones. Esto lo complica aún más y no ayuda a los malvados a mejorar. Lo aplasta, desencadena el odio y despierta el deseo de la venganza. La violencia puede ser capaz de eliminarla, pero no de salvarla. La única actitud que crea lo nuevo es el amor. Hay cristianos que reconocen muy honestamente que al intentarlo, lograron amar a quienes les causaron daños irreparables, aquellos que los han difamado, han arruinado su carrera y destruido la serenidad y la paz en su familia. ¿Qué puede suceder cuando alguien mata a un miembro de la familia? Jesús no exige que nos hagamos amigos de quienes nos hacen daño. Ni siquiera sintió simpatía por Anás y Caifás, los fariseos, por Herodes al que apodó de zorro, ni por Herodías pues que mató al Bautista. La simpatía está más allá de nuestro control. No puede ser mandada, surge espontáneamente entre personas que se respetan, que están sintonizadas por sí.
El maestro pide amar. Eso no es mirar a los propios derechos, sino a las necesidades del otro. No es suficiente no responder al mal, con un insulto o el daño. Uno tiene que controlarse para aceptar a los demás. Es imprescindible hacer siempre el primer paso para llegar a alguien que nos hizo el mal, para ayudarlo y salir de difícil situación. No es fácil. Por eso se recomienda la oración. Solo la oración desata la agresión, desarma el corazón, comunica los sentimientos del Padre que está en el cielo, da la fuerza que proviene del amor de Dios. La oración por el enemigo es el punto más alto del amor, porque presupone un corazón dispuesto a purificarse de todas las formas de odio. Cuando uno se pone delante de Dios, no puede mentir. Uno solo puede pedirle pues que se llene del bien al que hace el mal. Y cuando uno se las arregla para orar de esta manera, el corazón está lleno para pedirle al corazón del Padre que está en el cielo el bien contra la persona por la cual uno está dolido. Y cuando se puede orar así, el corazón nuestro está en sintonía con el Padre que está en el cielo, que hace pues que su sol salga para todos, los buenos y malos, y que llueva también a los justos como a los injustos, como lo expresa Mateo 5:45. En la segunda parte del pasaje, Jesús explica su solicitud con 4 ejemplos concretos. Al que te golpee en una mejilla, preséntale la otra. Al que te quite el manto, no le niegues la túnica. Da a todo el que te pide, y al que te quite algo, no se lo reclames. A los discípulos no les está prohibido exigir justicia, defender su propio derecho, proteger sus propiedades, su honor y su vida. No son cobardes que toleran la opresión, el abuso de poder, el hostigamiento hacia los demás. El amor no significa aguantar en silencio sin reaccionar. El cristiano está muy activamente comprometido a poner fin a la injusticia, la intimidación y a los robos. Para restablecer la justicia rechaza los métodos condenados pues por el Evangelio. No recurre a las armas, a la violencia, a la falsedad, al odio, a la venganza. Él no paga el mal con el mal. Si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. No permitas que el mal te derrote, sino vence el mal con el bien. Cuando uno no puede restaurar la justicia con medios evangélicos, lo que queda para ser el cristiano es tener paciencia. Esta virtud indica la capacidad de soportar, resistir bajo un peso pesado. Cuando el único camino que queda abierto es lastimar a un hermano, uno que es capaz de soportar el peso de la injusticia, se muestra pues un discípulo de Cristo. El pasaje continúa con la llamada la regla de oro. Traten a los demás como quieren que ellos los traten a ustedes. No significa que debemos tomar nuestro egoísmo como una medida de bien para actuar. Jesús solo da un sabio consejo sobre qué hacer para ayudar a los que están en dificultades. Él sugiere que nos hagamos esta pregunta. Si estuviéramos en su condición, ¿qué nos gustaría que otros hicieran por nosotros? ¿Cómo nos gustaría ser ayudados? ¿Seríamos felices si nos atacaran, nos humillaran y usasen violencia contra nosotros? Seamos honestos cuando exigimos justicia por un mal sufrido.
A menudo no buscamos el bien del otro, solo pensamos en vengarnos. Observamos, por ejemplo, como frente a un delincuente, ¿verdad? El comportamiento del juez es diferente al de la madre. El primero emite su juicio sobre la base de un código y desea restablecer el derecho. El segundo pasa por arriba de todos los códigos, se guía por su amor y solo piensa en recuperar a su hijo. En los siguientes versículos 32 al 34, Jesús considera 3 casos de personas justas. Aman a quienes los aman, hacen bien a aquellos de quienes reciben bien y hacen préstamos y luego son retribuidos. Estas son personas que hacen buenas obras, sí, sin duda, pero su comportamiento aún puede ser dictado por el cálculo buscando una ventaja. La expresión ¿qué mérito tienes?, repetida 3 veces en estos versículos, traduce erróneamente el griego original. Es el texto paralelo de Mateo el que habla de méritos. Lucas elige un cambio y de una forma delicada. Otro término dice: ¿dónde está tu gracia? Es decir, ¿qué haces gratis? Es la propina que caracteriza la acción del cristiano y que nos permite identificar inequívocamente a los hijos de Dios. Jesús continúa: ama a tus enemigos. Aquí indica la situación privilegiada en la que es posible manifestar un amor gratuito. Aquí tocamos el pináculo de la ética cristiana. La propuesta de Jesús fue preparada por algunos textos del Antiguo Testamento. Si ves que el buey o el asno de tu enemigo se extravían, devuélvelo. Cuando veas a un burro de un hombre que te odia caer pues bajo su carga, no pases de largo, ayúdalo. Incluso los sabios paganos dieron consejos similares. Recordamos a los famosos de Epicteto: si te golpean como a un burro, haz que el burro, que al ser golpeado ama a quien lo golpea como padre de todos, como a un hermano. Y Séneca otro: si quieres imitar a los dioses, haz bien también a los ingratos, porque el sol también se levanta sobre los impíos. Al parecer, pues, las declaraciones de los filósofos estoicos mencionados anteriormente parecen idénticas a la del Evangelio. En realidad responden a una perspectiva radicalmente diferente. Haz el bien y presta sin esperar a nada a cambio, sugiere Jesús. Y esta recomendación excluye toda búsqueda de una ventaja propia, incluso la espiritual. A diferencia de la de los estoicos, que no actuaban por el bien de los demás, sino que buscaban el logro de la paz interior, de la imperturbabilidad, del completo dominio de sí mismos, el discípulo no se deja tocar por ningún pensamiento egoísta, ninguna complacencia, ninguna búsqueda de gratificación personal. Ni siquiera piensa acumular méritos para el cielo. Ama y cede en pura pérdida. ¿Qué recompensa recibirán aquellos que son guiados por este amor desinteresado? Será genial, responde Jesús. ¿Tendrán un lugar mejor en el cielo? No, mucho más. Así será grande su recompensa y serán hijos del Altísimo, que es generoso con ingratos y malvados. Ese será el premio. La similitud con el Padre, con propia felicidad, experimentado ya en la tierra, la alegría inefable que experimentará en amor sin esperar pues nada a cambio. El pasaje termina con la exhortación a los miembros de la comunidad cristiana para que hagan visibles a los ojos de los hombres el rostro del Padre Celestial.
En el Antiguo Testamento Dios se presenta a sí mismo con las siguientes palabras: el Señor es un Dios compasivo y clemente, rico en bondad y lealtad. El primer rasgo de la misericordia es que no debe identificarse con la compasión, la tolerancia, el perdón por las ofensas. Misericordioso significa en lenguaje bíblico ser sensible al dolor, a las desgracias y a las necesidades de los pobres y desafortunados. Dios no solo siente esta emoción, sino que interviene realizando acciones de amor y salvación. Jesús invita pues a sus discípulos a cultivar sentimientos e imitar las acciones del Padre que está en el cielo, con dos prohibiciones: no juzgar, no condenar, y dos advertencias positivas: perdonar y dar. También explica cómo imitar la conducta del Padre. Quien está en sintonía con los pensamientos, sentimientos y comportamientos de Dios no pronuncia las oraciones de condena contra el hermano. El Padre, que conoce los corazones, no lo hace ni lo hará ni siquiera al final de los tiempos. Quien tiene una mirada tan penetrante como la suya, quien ve a una persona como la ve el Padre del cielo, no condena a nadie. ¿Cómo podré dejarte? Me das un vuelco en el corazón, se conmueven mis entrañas, decía Oseas 11:8, y se compromete de todas las maneras para que pueda volver a la vida. En consecuencia, podríamos resumir pues el Evangelio diciendo que hay tres categorías de personas. En el peldaño más bajo están los malvados, aquellos que aunque reciben el bien hacen el mal. Más altos son los justos, aquellos que responden al bien con el bien y el mal con el mal. Finalmente, hay quienes responden al mal con el bien. Solo ellos son hijos de Dios y reproducen en sí mismos el comportamiento del Padre. Con esta reflexión pues podemos ahora ya volver a leer el Evangelio y ofrecer nuestra oración respondiendo a la palabra. Gracias pues por su atención.